Presidente del Senado se pronuncia frente a las medidas del gobierno para conjurar crisis en el Catatumbo. Presidente de la Cámara está listo para convocar a la corporación y evaluar decisiones del estado de excepción del gobierno Petro. Congreso sigue de cerca y busca soluciones a la grave crisis humanitaria en el Catatumbo. Es momento de conectarse con @CongresoCall. Iniciemos. Bienvenidos hoy 23 de enero de 2025. Es hora de conectarse a través de nuestras redes como @CongresoCall. El gobierno nacional confirmó que solo apelará a la figura de conmoción interior para hacerle frente a la crisis en el Catatumbo. Sobre estos anuncios se pronunció en las últimas horas el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Saravia. Camilo Fandiño, ¿qué dijo el senador? Así es, Natalia. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronuncia sobre la delicada situación que se vive en el Catatumbo y expone su punto de vista a la hora de declarar el estado de conmoción interior. Veamos. Para declarar la conmoción interior se requieren hechos sobrevinientes. ¿Cuáles hechos sobrevinientes? Desde la paz total tenemos un desajuste muy fuerte y muy grave con la seguridad en Colombia. Y el tema del Catatumbo lo había advertido la Defensoría desde mediados de noviembre. Además, las normas están. La Constitución protege a los colombianos, la vida, honra y bienes de los colombianos. Lo que tiene que emitir el gobierno nacional es una orden a las fuerzas militares y de policía para que actúen. Cabe resaltar que esta ola de violencia en el Catatumbo se debe a que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, busca ampliar su territorio en la frontera colombo-venezolana y debido al accionar de este grupo guerrillero, la población civil se ve vulnerada, reportando más de 80 fallecidos y alrededor de 30.000 desplazados. Entre tanto, se conoció el decreto donde se declara conmoción interior para atender la compleja situación del Catatumbo. Nuestro periodista Armando Mauri se encuentra con el senador norte santandereano Jairo Castellanos. Natalia, televidentes, efectivamente la situación de orden público que se vive en el norte de Santander es alarmante. Por eso estamos aquí en vivo y en directo con el senador de la República, Jairo Castellanos, quien es oriundo del departamento del norte de Santander. Senador, ¿cuáles son las últimas informaciones que usted tiene en territorio? Bueno, las noticias que recibimos esta mañana es que definitivamente la crisis humanitaria cada día es mayor, se agudiza la crisis en toda la región del Catatumbo y de la frontera. Ya hoy la cifra de desplazados supera los 25.000. De verdad, un ambiente de preocupación. El gobierno nacional nada que llega con la ayuda humanitaria. En realidad nosotros lo que necesitamos es que el gobierno llegue. Esta era una crisis que se venía anunciando. Nosotros acá en el Congreso en noviembre le abrimos los micrófonos y el espacio para que vinieran los personeros y nos explicaran qué iba a pasar. Y precisamente esto es una crónica de una muerte anunciada. Aquí ya se le había anunciado al gobierno que esta crisis se iba a venir si no se sentaban bases sólidas en el proceso de diálogo con los dos grupos al margen de la ley y que efectivamente en un territorio tan complejo como el Catatumbo, esta confrontación armada se veía venir. Como se está desarrollando en Arauca, lo mismo se va a desarrollar en el norte de Santander. Al día de hoy en Arauca ya van más de 800 muertos. En estos días en el Catatumbo ya se calcula que van más de 100. Yo creo y considero que ya el gobierno debe dejar de filosofar, es necesario actuar, ejecutar, porque el Catatumbo no merece la realidad que vive hoy. Senador, y finalmente pues la bancada del Congreso del Norte de Santander ha tenido la oportunidad de integrarse al puesto de mando unificado que en estos momentos se adelanta en cabeza del ministro Juan Fernando Cristo. Sí, nosotros esperamos de que en cabeza de Juan Fernando, que es un hombre que conoce la región, que es de la región, que conoce el país, que entiende la dinámica del ELN, porque sufrieron en carne propia el asesinato de su padre de manos del ELN, que definitivamente hacerle un llamado al ELN, que si queremos hablar de paz y si de verdad queremos construir un país diferente, hay que sentarnos a dialogar.
Senador, ha sido usted muy amable por atender los micrófonos de Flash Informativo. Estas son pues las últimas informaciones que nos llegan en cabeza de uno de los protagonistas del territorio, como es el senador Jairo Castellanos. Continúen ustedes con más información en estudios. El Congreso de la República deberá revisar los decretos que el presidente Gustavo Petro anunció para enfrentar la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, dice estar atento para citar a la plenaria de la corporación. Tras el anuncio del presidente de la República de declarar el estado de conmoción interior y de emergencia económica por la situación del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han dejado más de 20.000 desplazados, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, enfatizó en la disposición de citar a la corporación para revisar la motivación y el alcance de dichos decretos, esto más allá del debate político. Como presidente de la Cámara de Representantes, estoy listo para convocar al Congreso de la República a sesionar al tenor de la Constitución y la ley para evaluar el alcance de los decretos legislativos que declaran la conmoción interior y el estado de emergencia económica propuesto por el señor presidente. Debemos en este momento dejar de lado la politización y concentrarnos en los niños y las niñas que están siendo desplazados, en las familias campesinas que están perdiendo la vida de integrantes de sus comunidades en una guerra que nadie quiere. Este momento de dificultad exige grandeza de todos nosotros y en eso estamos comprometidos desde la Cámara de Representantes. Desde hace varios días, una ola de violencia ha generado muertes, desplazamientos y caos social. Una grave situación que llevó al presidente Petro a acudir al estado de conmoción interior, una acción que genera opiniones divididas en los representantes a la Cámara. El Congreso sigue de cerca y busca soluciones para la grave situación que vive el Catatumbo. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Catatumbo dejan por ahora al menos 80 asesinatos y 32.000 desplazados. A la ciudad de Cúcuta han llegado 15.086 personas. El norte de Santander se declaró emergencia social y económica. Son acciones que permiten mover el presupuesto para poder adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y todo lo que necesita la comunidad. Esta grave situación de orden público tiene toda la atención de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, desde la Comisión de Derechos Humanos se buscan soluciones y a su vez consideran que toda esta crisis pudo evitarse. El gobierno ha fallado, el gobierno tenía alertas inminentes donde esta situación de riesgo se preveía y no actuó, no hizo nada. Y por eso hoy lo que se reclama es que emprenda las salidas para, 1, controlar las vías en los municipios para que las personas se puedan movilizar. 2, emprender operaciones de evacuación. Por su parte, la declaratoria de estado de conmoción interior que anunció el presidente Petro y que solo sería para el Catatumbo y a la que le faltaría la aprobación de la Corte Constitucional ha generado distintas opiniones. Pasa por recobrar el control de territorios que él le ha cedido a la criminalidad, a las FARC, al ELN y a las bandas traficantes. Pasa por enfrentar fenómenos del narcotráfico y de la cadena como los cultivos ilícitos. Es una decisión extraordinaria para circunstancias extraordinarias, para proteger a la población civil, para asegurar el territorio y para atender a la población desplazada que en estos momentos está en Cúcuta, que está en Ocaña y otros que están llegando a Venezuela. Es una decisión acertada. Además, en las redes sociales los congresistas han dejado claras sus posturas, como Diógenes Quintero, quien no está de acuerdo con la medida y cree que el presidente no conoce el contexto de la región, mientras que Alejandro Toro cree que es una acción necesaria para enfrentar la crisis. El Congreso, las autoridades y todos los colombianos pendientes de lo que pasa en el Catatumbo. Cambiamos de tema, mucha atención porque la Corte Constitucional abrió incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir con los pagos que el gobierno gira a las EPS. Los recursos de la salud son fundamentales para toda la población colombiana. Es por eso que la Corte Constitucional ha ordenado al Ministerio de Salud y Protección Social pagar en un plazo de 48 horas el déficit reconocido del presupuesto máximo de dicha entidad de la vigencia del año 2022. La senadora Norma Hurtado asegura que esta es una decisión muy importante para muchos pacientes alrededor del país. La Corte nos dio la razón.
ordenó un incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo con el propósito de que en un plazo máximo de 48 horas se paguen 819 mil millones de presupuestos máximos del 2022. Asimismo, se cancele lo pendiente del 2024 y se planee la oportunidad de los presupuestos máximos del 2025. Esto es en beneficio de los pacientes de Colombia. Se lideró desde el Senado de la República y se coayudó a muchos actores sociales y del sistema de salud que veían cómo esta decisión del gobierno nacional asfixiaba el sistema. Cabe resaltar que esta situación ha llevado a una desfinanciación del sistema de salud. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda deberá transferir los fondos necesarios para cumplir con las disposiciones que la Corte ordenó al Ministerio de Salud. Hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @CongresoCol. Nuestro canal en WhatsApp, Canal Congreso Colombia. Además, puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto.